Bueno, hemos estado hablando, mis amados, de una preparación para un tiempo de ejecución bien importante en el mundo espiritual, de una actividad que tenemos que tener como sus escogidos, como su pueblo, para poder trabajar correctamente. Hablamos de entender la misericordia, este pacto de misericordia fiel que se nos promete a nosotros a través de David Amelech y toda la descendencia, obviamente por Yeshua Mashiach es que estamos acá, y también que el Eterno nos tiene que ir preparando, entendiendo cuál es la misericordia, cómo opera la justicia, para que nosotros funcionemos adecuadamente y hagamos las cosas conforme a su deseo y conforme a su voluntad, quitándonos primeramente las cargas del corazón para que al final podamos operar correctamente en la justicia que Él tiene para nosotros. Y ya superados estos entendimientos, entramos a una parte elemental, que es la ejecución de lo que el Eterno quiere que hagamos en la guerra espiritual, por supuesto. Y quiero leer para ustedes lo que dice el Salmo 149. Dice: cantad a Yahweh cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten, porque Yahweh tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria, y canten aún sobre sus camas. Exalten a Elohim con sus gargantas, y espadas de dos filos en sus manos. Y escuche tres para que vienen aquí. Número 1, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos. Número 2, para aprisionar a sus reyes con grillos y sus nobles con cadenas de hierro. Y número 3, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus kedoshim. Aleluya. Esos tres versos del 7 al 9 que nos hablan de estos determinan para que nosotros exaltamos al Rey, para que es nuestra adoración. Nosotros podemos pasar horas cantando y danzando y haciendo muchas cosas muy bonitas, pero si no entendemos hacia dónde nos lleva todo esto, simplemente es entretenimiento. Cuando nosotros exaltamos al Rey, cuando nosotros le adoramos, cuando nosotros estamos ante su presencia con esta exaltación, entonces estos cobran sentido, cobran propósito en medio de nuestra vida, porque entendemos que este es un entrenamiento para la guerra. El honor de este nivel de guerra está en decretar los propósitos de Elohim por el Ruach, y se tiene que tener entendimiento de cómo esto opera para que nosotros podamos trabajar correctamente como sus hijos. Y cuando nosotros entendemos también todo el historial de guerra espiritual, la historia que tal vez muchas veces hemos visto derrotas o pérdidas porque no hemos estado equipados para caminar en esa senda, pero si revisamos el tema del dominio, el dominio que nos dio el Eterno desde el principio, desde los tiempos que iniciaron, dice la palabra en Bereshit capítulo 1 verso 26, acerca de esto lo siguiente: entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Esta historia nos está hablando de que el Eterno desde el principio nos entregó autoridad. Cuando Elohim creó al hombre a su imagen, bajo el diseño perfecto, el primer acto que hizo fue dotarlo de dominio sobre la creación. El problema es que el hombre no lo mantuvo por mucho tiempo, como ya sabemos. En Bereshit capítulo 3, del 6 al 7 nos dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto, comió, dio también a su marido,
el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales o vestidos, dice otra versión. Entonces, ¿qué ocurre acá? Que Adán le entrega el dominio a Satán a través de la desobediencia. Y es a través de esta obediencia plena al pacto de Elohim que nosotros podemos restaurarnos en este nivel de dominio y de autoridad. Y que cuando nosotros vemos cómo Abraham fue llamado nuestro patriarca, en Génesis 12, del 1 al 3, se le dice: sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Entonces él tiene que salir de estos contextos de vida, de cultura, de relaciones, porque tiene que dejarlo todo para poder asumir otro nivel. Igualmente vemos por qué él tiene que dejar su cultura en el libro de Yehoshua 24:12, que dice: y dijo Yehoshua a todo el pueblo, así dice Yahweh, Elohim de Israel, vuestros padres habitaron al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Esa es la razón por la cual Abraham Avinu tuvo que dejar esta tierra de maldición, esta tierra de desobediencia, esta tierra de idolatría. Entonces la obediencia plena era necesaria para la liberación de una cultura de idolatría. Y esto hoy en día es importante entenderlo, porque sin importar dónde estemos, aquí por ejemplo en América Latina, o en Norteamérica, o en cualquier otra región del mundo, estamos inmersos en culturas que están totalmente asimiladas, culturas controladas por la maldad. Entonces, cada cultura, mis amados, tiene puntos fuertes, y esas fuerzas son generalmente idolatradas por la mayoría de personas, y muchas veces nosotros hemos sido arrastrados también a ello, porque crecimos en esa cultura, era parte de nuestro estilo de vida, era parte de nuestra manera de ser, y es una realidad. Inclusive, tal vez es fuerte reconocer esto, pero ¿qué tanto la cultura cristiana que rodea nuestra vida? Nosotros, todos los latinoamericanos, nacimos dentro de esta cultura, inmersos. Y como decía un ateo en estos días, yo soy un cristiano cultural, aunque no creen en nada, no creen en Elohim, pero todo lo que le rodea, él reconoce que es parte de una cultura cristiana, y él mismo tiene actos supuestamente religiosos por esta consecuencia. Entonces, si Elohim dice que nosotros tenemos que caminar con él, nosotros tenemos que salir de esta cultura caída, caótica, de desobediencia, para vivir la cultura del reino. Porque la cultura del reino es diferente a cualquier otra cultura en la tierra. Por eso, desde el principio, Yohanan Hamabdil, Ben Zaharaya, y también lo que el mismo Yahshua Mashiach empezaron a predicar y a decir: arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino se ha acercado. Es decir, yo no puedo entrar al reino si no hay una teshuva genuina en nuestra vida. Y eso es un problema que hoy muchas gentes están viviendo, que entraron de un sistema religioso a otro, cambiaron de una iglesia para otra, cambiaron de un domingo a un Shabbat, cambiaron de un estilo de vida religioso a un nuevo estilo de vida religioso, cambiaron de un lenguaje cristiano a un lenguaje de raíces hebreas, pero no ha existido una verdadera teshuva. ¿Y por qué no existe una verdadera teshuva? Porque realmente cuando tú haces una verdadera teshuva, un verdadero arrepentimiento, el reino de Elohim se manifiesta en todo lo que haces. Y esto es diferente a cualquier otra cultura. En el reino de Elohim pensamos diferente. Los valores cambian. Tenemos que aprender los caminos del reino. Hoy es muy lamentable que comunidades o ministerios que se denominan seguidores de Torah no han cambiado su manera de pensar. Las congregaciones siguen siendo igual. Los mismos problemas que hay en un lugar lleno de una cultura caída, de chisme, de contienda, de idolatría,
Se viven en personas que dicen que supuestamente guardan o siguen la Torá, pero realmente el problema es que no ha habido teshuvá, no ha habido arrepentimiento genuino, y por lo tanto es imposible que se puedan aprender los caminos del reino. En la cultura del reino, mis amados, nosotros tenemos acceso al dominio por medio del pacto. Y esa es una de las características, que entonces entendemos que somos cabeza y no cola, que estamos arriba y no estamos abajo, que hemos sido llamados a gobernar juntamente con Mashiach. El problema principal es que el punto de acceso es a través de la obediencia, y la gente no quiere obedecer. Tenemos que entrar en el ámbito del trono de Elohim, en sus cortes celestiales, con valentía, con confianza, si verdaderamente hemos hecho una teshuvá, donde ahora entendemos que somos parte de este reino. En Bereshit, capítulo 3, verso 8, cuando Elohim viene a buscar a Adán y a Java, la primera cosa que hicieron es que se escondieron de la presencia de Yahweh Elohim entre los árboles del huerto. Entonces, mis amados, la razón por la cual el pacto de la misericordia fiel, que hemos hablado ya en varias sesiones, es tan esencial para que nosotros podamos ascender al siguiente nivel de nuestra guerra, y es que se trata de que ahora nosotros no podemos estar en este nivel de culpabilidad, de acusación y de vergüenza. Lo principal para nosotros es la comunión con Elohim. Y cuando nosotros fallamos, cuando nosotros sabemos que no está algo bien en nuestra vida, lo último que hacemos es alejarnos del Eterno, sino correr ante su presencia, como vimos que lo hizo David Amelech. Correr a buscar su misericordia, correr a buscar que Él ordene nuestro camino, para que entonces, en este nivel de comunión, de intimidad, de entrega, venga ahora como resultado una purificación de nuestra conciencia. Solo hay un nombre dado a los hombres debajo del cielo, por el cual la conciencia de una persona puede estar libre de culpa y de vergüenza, y ese es el nombre de Yahshua Mashiach, porque su sangre la que nos libra a todos de toda circunstancia de pecado. En el libro de Yesayá, capítulo 61, del 1 al 4, dice lo siguiente: el Ruach de Yahweh está sobre mí, porque me ungió para ser enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh, el día de venganza de Elohim nuestro, y a consolar a todos los enlutados, y a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de el espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Yahweh, para gloria suya, y reedificarán las ruinas antiguas, y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Mis amados, el pacto de misericordia fiel, mientras vuelve nuestras faltas en la plataforma para nuestro mayor éxito, también nos transforma de escondernos entre los árboles para convertirnos en un árbol de justicia, en el plantío del Eterno, para que Él sea glorificado. Redimir las faltas no fue nuestro invento. Éramos un fracaso en donde estábamos. Y lo que tenía que ser redimido, Elohim lo vio antes, aún antes de la fundación del mundo. Eso que tal vez tú dices, ¿por qué hice esto? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué fallé? Ya el Eterno lo sabía antes de la fundación del mundo. Y solo Él puede transformar el fracaso en una plataforma extraordinaria, un escenario sobrenatural para el éxito en tu vida. ¿Cómo podemos entonces descuidar una salvación tan grande?
cediendo al adulterio y cubriendo el embarazo por asesinar al marido, se convirtió en la mayor falta de David Amelech. Pero por el resto de su vida no fue solo un árbol de justicia en ese mismo ámbito, sino que también él mostró misericordia donde quiera que iba. Porque el criterio de su vida se convirtió en una plomada por el cual otros fueron medidos y juzgados. Ahora, ¿quién es suficiente para estas cosas? Cuando nosotros entendemos el pacto de misericordia y cómo esto funciona, nuestra opción, mis amados, es aceptarlo, creerlo y actuar en consecuencia, porque es solo en la cooperación con el Ruach que tenemos confianza para pararnos delante de Él, para ejercer nuestro dominio, para sentarnos en lugares celestiales. El mismo Kefa se asoció con Elohim para ejercer dominio en el fruto que fue que ninguna enfermedad podía interponerse ante su sombra. Recuerden que Kefa había fallado, había negado a Mashiach, al Maestro. Le dio la espalda en el momento más difícil. Pero sin embargo, el reponerse de esta circunstancia, el confirmar que le amaba, lo llevó a una misión sobrenatural, donde él pasaba aún la sombra. Tenía el poder para levantar a los enfermos. Porque cuando nosotros entramos en esta dimensión de autoridad, manifestamos un reino inconmovible, un reino sobrenatural. El mismo dominio que sanó a todos los que necesitaban sanidad, también provocó juicio y muerte sobrenatural sobre aquellos engañadores del Ruach, como lo vemos cuando Ananías y Zafira empezaron a manipular con la economía, con las finanzas y a engañar al Ruach de Elohim, y cayeron muertos ante la presencia de Kefa. Porque el dominio opera en términos de Elohim y no en los nuestros. El dominio tiene que ser ejercido, mis amados, en estos últimos tiempos. Y tenemos que entender que la autoridad que se manifieste le pertenece al Eterno y nosotros seremos sus instrumentos para gobernar. Y esto va a provocar que naciones, pueblos, grupos de personas, almas, por las cuales ya Mashiach pagó el precio con su muerte, sepultura y resurrección, van a ser alineadas con la autoridad de aquellos entendidos en las operaciones de su reino. Cualquier otra cosa, cualquier otro estilo de vida, es un insulto a la sangre de Mashiach. Por eso nosotros no podemos estar jugando a ser seguidores de Él. Esto no es un club de fans. Esto no es para que tengas una camiseta que diga Yahshua en tu frente, en tu pecho, y te creas un grandioso seguidor cuando solamente eres un religioso de fin de semana. Esto es para que la autoridad de su reino se manifieste en tu vida. En la Teilá número 12 nos dice que nosotros tenemos que pedir las naciones, porque son una herencia, y eso significa que ha sido comprada y pagada por el mismo Mashiach. Y cualquier cosa menos que esto deshonra ese sacrificio. Cuando nosotros intentemos disipular a esas naciones, sin duda alguna vamos a enfrentar resistencia de las tinieblas, resistencia demoníaca. Y esa resistencia ha crecido y se ha organizado de tal manera que amenaza nuestra vida, pero también amenaza a todas las naciones. Entonces, cuando Moshe enfrentó, por ejemplo, este nivel de enemigos, él tuvo que mover la mano de Elohim. El juicio de Elohim tuvo que remover los obstáculos. Cuando los primeros seguidores de Mashiach empezaron a operar en esta autoridad, no fue tardía la mano del Eterno en remover obstáculos. Pedro, a través del Ruach, le anunció a Ananías y a Zafira su inminente juicio. ¿Por qué? Porque estaban jugando con las cosas del Eterno. Pedro no titubeó. Y la pregunta es si nosotros tenemos entendimiento
de que hemos sido habilitados, asignados para mover la mano de Elohim? ¿O cuántas veces vamos a seguir tolerando el pecado? ¿Cuántas veces vamos a seguir tolerando la manipulación al pueblo del Eterno? ¿Cuántas veces vamos a seguir permitiendo que la gente se burle de la santidad de nuestro Elohim? ¿Cuándo vamos a actuar como un Pinjas que tomó una lanza, y se abalanzó sobre aquellos que estaban profanando la santidad del Eterno en presencia de todo el pueblo? Entonces, la pregunta es si nosotros entendemos y creemos que realmente estamos aquí para defender el honor y la gloria de nuestro Rey. Y la pregunta es si estamos dispuestos a defender el reino por el cual hemos sido llamados. Elohim lo cree. Él lo ha declarado en su palabra. Pero ¿será que nos podemos poner de acuerdo con Él? Cuando Yahshua envió a los 70, en Lucas capítulo 10, les dice: yo les doy autoridad para pisar serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada les hará daño. Esa es la autoridad que tenemos, delegada por Mashiach. Y en este nivel de autoridad y dominio fue restaurada la Keilah para cumplir una gran comisión. En Mateo 28 se nos dice, y se le dijo a los 70 también, a partir del verso 18 al 20, y dice: Yahshua vino y les habló diciendo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, porque yo estoy con ustedes hasta el fin de los días. Entonces, la autoridad para remover los impedimentos para la cosecha ya ha sido comprada y pagada por Yahshua. Él ya ha hecho lo que tiene que hacer, y ahora nos corresponde a nosotros tomar el dominio y tomar la autoridad. Hay muchos ejemplos en la historia de esta guerra como para negarlos. Podemos ver en lo que ya hemos leído, Apocalipsis 12, 11 y verso 17, que dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Los que guardan los mandamientos, los que tienen el testimonio de Yahshua Mashiach, no tienen temor de ir hasta las últimas consecuencias. Estamos en una guerra y los espíritus inmundos nos temen a nosotros. Por eso es que intimidan, por eso es que señalan, por eso es que acusan, por eso es que traen declaraciones para tratar de paralizar nuestra operación. Pero aquí es donde nosotros tenemos que levantarnos con la autoridad del reino y desmantelar estos principados y potestades. Hoy nosotros tenemos que pararnos para convertirnos en estos árboles de justicia, ese plantío del Eterno, teniendo plena confianza de que estamos en su presencia, habilitados, llenos de su autoridad, libres de culpa y de vergüenza, sin señalamiento por el ayer, por lo que fuimos, porque Elohim quiere guerreros y no pusilánimes. La palabra nos dice que en el final de los tiempos hay un asombroso ejército que se levantará, y esto lo profetiza Joel en el capítulo 2, verso 11. Y Yahweh dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es aquel que ejecuta su orden, porque grande es el día de Yahweh y muy terrible, y ¿quién podrá soportarlo? Si en este mismo pasaje de Joel 2 nos devolvemos al verso 5 y 10, vemos a qué se parece este ejército por medio del cual el Eterno ejecuta su palabra. Dice: como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla,
Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán al muro. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada, no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones, y delante de él temblará la tierra y se estremecerán los cielos. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Este ejército, mis amados, sabe quiénes son. Se establecen en su propósito. Son valientes. Son hombres y mujeres de guerra que marchan alineados en formación, no rompen filas y han aprendido a someterse el uno al otro. Ellos no se empujan unos a otros, no tienen envidia los unos de los otros, no se ofenden mutuamente, no se traicionan mutuamente, no tratan de dar un paso en el espacio de los demás, respetan la funcionalidad del cuerpo, marchan en su propia columna y no se pueden detener. Nunca serán abatidos. Ellos no van a ser disminuidos por sus pérdidas. E incluso la creación comienza a temblar delante de ellos, como nos dice acá. Y exigen la palabra de Yahweh como manifestación. Así que, mis amados, el tiempo de estar jugando de Keilah, o de iglesita, o de creyentes, o de gente de Torah, ya se acabó. Porque hay un ejército que se está levantando y va a traer juicio y justicia sobre aquellos que son violadores del pacto del Eterno. Y la pregunta es si somos ese impresionante ejército de guerra, si estamos hoy blandiendo la espada del juicio de la misericordia, y si estamos vestidos con confianza hoy en día, o seguimos haciéndonos vestidos de hojas de higuera para escondernos detrás del bosque. Así que, mis amados, dejemos ya de ser pusilánimes espirituales. Dejemos de estar jugando con el pecado, con la mentira, con la manipulación, con el engaño. Dejemos de estar profanando la santidad del Eterno, diciendo que somos suyos cuando somos del diablo, con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestros desórdenes de vida. Y volvámonos en Teshuá al Eterno. Le decía a alguien este fin de semana, yo no tengo ningún temor cuando alguien viene y abre su corazón y expone las cosas más perversas y ocultas, pero tiene el profundo deseo de hacer Teshuá y cambiar. Porque como ejército sabemos entonces cómo cuidarnos los unos a los otros. Como ejército sabemos cómo defendernos mutuamente. Y cómo esta persona que tiene una debilidad la podemos levantar en emuná. Pero cuando somos hipócritas, cuando no nos abrimos de corazón, cuando no somos transparentes e íntegros, somos peligrosísimos. Somos peligrosísimos. Porque entonces somos traicioneros, mentirosos, manipuladores, usurpadores. Y esto no puede existir en el pueblo del Eterno. Así que, mis amados, que esto sea un tiempo de reflexión, que enderecemos nuestros caminos y realmente seamos las personas que tenemos que hacer en esta temporada para la honra y la gloria de nuestro Rey. Ánimo y fuerza en la emuná.